Paz de Cristo, amados hermanos. Doy gracias a Dios en este día, este jueves, por poder estar delante de ustedes por este medio. Quiero traer una palabra a sus vidas. Y para ello quiero leer un versículo, Lucas capítulo 4, versículo 18, que dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios. En esta hora, hermanos, quiero enfocarme en esta palabra que le pido yo al Señor que sea de mucha bendición para usted y para mí a la vez. Amén. Nos estamos acercando a la celebración del día de Pentecostés. Este domingo es domingo de Pentecostés. Celebramos, recordamos dónde o cuándo se derramó el Espíritu Santo por primera vez. El día de Pentecostés se celebra 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Así ha sido desde la vida del Señor, y es algo que se celebraba mucho antes. De igual manera, a la vez se celebra 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos y dejó a sus discípulos de una manera, ¿verdad? Pero vino a todos nosotros de una manera gloriosa en el día de Pentecostés. Y reconocemos el día de Pentecostés como el día en que nació la iglesia de Jesús en toda su función, en todo su poder, en toda su autoridad. En el día de Pentecostés nació la iglesia. Y hoy quiero enfocarme en un punto particular donde dice el Señor con tanta intención. Yo me maravillo cómo el Señor nos habla con tanta intención, con tanto propósito, de que nos deja esperando la siguiente palabra de Él. Y me quiero enfocar donde dice que Él vino a dar vista a los ciegos. Es verdad que para el Señor no hay nada imposible, aunque para nosotros sí. Y por cuando hablamos de los ciegos, pensamos en alguien que no puede ver lo que está enfrente de ellos. Pensamos en alguien que no puede lograr un amanecer, un anochecer. Pensamos en alguien que se perdería de muchas cosas. Y en cierta manera tenemos razón. Pero cuando el Señor habla de dar vista a los ciegos, está hablando de mucho más, de eso, pero de mucho más también. Porque cuando Jesús habla del tema, se refiere a no poder ver lo que está enfrente de nosotros. Pero el hecho es de que nosotros limitamos nuestra mirada, limitamos nuestra visión, limitamos por falta de reconocer lo que es Dios, lo que es su palabra, lo que es su voluntad. Limitamos a Dios, pero en nuestras vidas. Dios nunca ha sido mochado. Dice la palabra de Dios que la mano de Dios no ha sido cortada para hacer milagros. Dios sigue siendo Dios, Dios está completito. Pero y más en este tiempo, hermano, amigo, lo que nos falta es reconocer quién es Dios en nosotros. Entonces, cuando Dios habla de no poder ver lo que está frente de un hombre, de una mujer, de un joven, de una joven ciego que no alcanza a ver, tiene mucha razón por lo que pensamos, pero el Señor se está implicando infinitamente más cosas que no ver el sol, que no ver un platillo, que no ver un carro que nos guste. El Señor está hablando de ver la grandeza de Él,
de ver las maravillas de Él en nuestras vidas, de ver lo glorioso, lo abundante que es nuestro Dios en su totalidad. Aunque en esta vida será imposible verlo todo, pero podemos ver más, podemos alcanzar más, podemos recibir más, podemos entender más, podemos lograr más. Y no cabe duda en mi corazón que hay un deseo en nosotros, en toda la humanidad, por saber cuál es la voluntad de Dios. En particular, como decía yo, para nuestras propias vidas. ¿Cómo yo puedo vivir mejor? ¿Cómo yo puedo vivir en paz? ¿Cómo yo puedo ser un hombre bendecido? ¿Cómo la dama puede ser una mujer bendecida? ¿Cómo podemos tener una familia bendecida? Y queremos salir de o quitarnos lo que decía Jesús en Lucas 4:18. ¿Queremos salir de eso o queremos quitarnos la ceguera a lo divino, la ceguera a lo abundante, a lo que viene de Dios, o por decirlo así, a lo espiritual? Porque hay un mundo más allá de lo que estos ojos ven. Hay un mundo más allá de lo físico, y ese es el mundo espiritual. Y me atrevo a decir que el mundo físico es solamente un puntito de lo que hay en el mundo espiritual, en comparación, si lo podemos decir así. Entonces, las Escrituras nos dicen, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo me atrevo a pensar, me atrevo a creer que el Señor está hablando ahí de la misma ceguera. Está hablando ahí de nuestras mismas limitaciones, de que no alcanzamos a lograr, no alcanzamos a ver, no alcanzamos a apreciar. Y regreso a esta palabra, no alcanzamos a lograr lo abundante y lo grande que es Dios. Ese es el deseo interior de que hay en cada uno de nosotros, puesto por Dios, de anhelar, de necesitar conocer a Dios y por lo mismo vivir en libertad. Y a lo que yo entiendo por la palabra de Dios, nadie puede vivir en plena libertad si no es por el Espíritu de Dios, si no es por como lo conocemos ahora, el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo vive en libertad, conoce a Dios, conoce su palabra, conoce su voluntad. La venda de sus ojos ha sido quitada y se da cuenta que hay una abundancia de riqueza en Cristo Jesús. Quiero mencionar dos aspectos en particular de cómo conocer la voluntad de Dios para usted y para mí. Yo sé que para algunos esto va a ser un poquito de repetición o de repaso o qué sé yo. Hermano, téngame paciencia. Hay mucha gente que ahorita está buscando, está anhelando conocer la voluntad de Dios. Y me atrevo a decir que hay muchos que por todo lo que está pasando, el conjunto de todas las cosas que están sucediendo, puedo creer que están alejados, están un poquito apartados de conocer cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y necesitamos conocerlo y retomarlo igual. El primero es que no podemos hablar de Dios, no podemos hablar de la esencia de Dios, no podemos hablar de Él, de su voluntad, si no es por su palabra. Dice la Escritura en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Esto nos lleva a conocer por la palabra que nosotros debemos de vivir en la voluntad de Dios, en lo que Dios nos dejó. Nosotros debemos de vivir encima del pecado como Él lo hizo. Oh, hermano, hay mucho que decir de esto. El Señor Jesús nunca se manchó, nunca se ensució, si me lo permiten así, nunca se embarró con lo de este mundo. Vivió aquí, vivió todos los aspectos de la vida, pero nunca se ensució, nunca se embarró, nunca, como dice la Escritura, ensució sus vestiduras.
Y en la voluntad de Dios está que nosotros logremos vivir de tal manera, que no nos ensuciemos, vivemos encima del pecado. Hay una condición humana, sí. Somos una raza caída, sí. Pero estamos conociendo la voluntad de Dios, que no es del hombre, que no es de esta tierra, que no es de este plano, que no es de este mundo, que no es del pensamiento de esta gente que nos rodea, o de las cuales somos parte de ellos también. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios, de que el hombre lo conozca, que tengamos vida eterna. Nos habla de salvación, nos habla de superación, nos habla de vivir en un reino que no es de esta tierra. En la voluntad de Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Cuando nosotros buscamos, estamos en Él, estamos en su voluntad, Dios anhela y Dios escucha cada una de sus oraciones. Hermano, amigo, yo no sé a quién en particular le estoy hablando, sino es que le estoy hablando a todos y me estoy hablando a mí. Y te digo, Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestro clamor. En su voluntad, Él quiere estar interactuando con nosotros en cierta manera. Él quiere hacer alianza con nosotros. Él quiere ser el fuerte, aunque nosotros seamos los débiles. Él está dispuesto a ser el fuerte en esa relación. Por eso dijo Él, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, dice que soy manso. Entonces, Él escucha nuestras oraciones. En su voluntad, Él las escucha. No dejes que nada ni nadie te engañe y te equivoque al pensar, Dios no me ha escuchado, Dios no me escucha. Es mentira del diablo. En la voluntad de Dios está que nosotros, los unos a los otros, y esto lo aprendemos por su palabra, como estamos diciendo. En la voluntad de Dios está que nosotros nos amemos. Que nos amemos los unos a los otros. Qué glorioso sería llegar a imaginarnos que aquí en la tierra el Señor Jesús fuera Padre y tuviera una casa donde todos nos reuniéramos y todos llegáramos y nadie se sintiera fuera del lugar, nadie se sintiera apartado, orillado, como decimos nosotros, ¿verdad? Nadie se sintiera que está pisando un terreno ajeno, un lugar ajeno, sino que todos nos sintiéramos bien recibidos. Y ni siquiera bien recibidos, sino que somos parte de ahí. Porque cuando uno es parte de alguien, o de una familia, o de un hogar, de un grupo de personas, del pueblo de Dios, tú no te sientes bienvenido, sino más bien eres capaz de darle la bienvenida a alguien más. Porque tú te sientes amado, porque tú sabes amar, porque aprendemos, logramos entender lo que nuestros ojos, lo que nuestros sentidos físicos no alcanzan a entender, a valorar, y nos vamos a un plano más alto. El amor es una conexión al cielo. El amor es una conexión a la misma gloria. El amor es Jesús mismo. Y Jesús no es de este mundo. Jesús es más grande. Jesús es superior. Jesús es más maravilloso. Entonces, en la voluntad de Dios es de que nosotros nos amemos los unos a los otros. Qué glorioso sería tener una casa así, aquí. Pero como las limitaciones de la tierra no lo permiten, por eso el Señor ya estableció el cielo, ya estableció la gloria, para que en algún día todos, dice la alabanza, todos los redimidos se reunirán una voz. Todos los redimidos nos reuniremos en un solo lugar, bajo la cobertura, bajo la bendición del mismo Dios, del único Dios que hay, que existe, que se llama Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esto me lleva al último punto de lo que conocemos por la palabra. Conforme a la palabra, Dios no quiere que nadie se pierda.
Dios no quiere que nadie se desvíe, que nadie pierda su camino. Entonces le damos gracias a Dios porque Él no quiere que nadie perezca, ni tú, ni yo, ni nuestros seres queridos, ni nuestros enemigos, entre comillas. ¿Quién es tu enemigo realmente, hermano? ¿Quién es mi enemigo? Dios nomás hay uno. Las cosas de Dios son simples. Dios nomás hay uno y enemigo nomás hay uno. Los demás simplemente batallamos para quitarnos la ceguera de los ojos, para llegar a la verdad, para llegar a un conocimiento más alto, más glorioso. El segundo punto es el Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos cómo la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios, cómo confiaban, cómo dependían del Espíritu Santo, que les guiara, que les enseñara, que les dirigiera, que les impulsara. ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Cómo ve usted la iglesia en estos tiempos? Vamos a hablar parejo. ¿Cómo ve todos los que estamos aquí, a toda la humanidad? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los vemos? ¿Nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo? Es fácil decir que el mundo no. Pero ¿será que la iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo también? El Espíritu Santo les decía, les revelaba dónde tenían que ir o cómo a dónde deberían de ir. Y no solamente para librarlos de un peligro, aunque eso sería suficiente para nosotros. Eso sería una bendición grandísima. Sino que por el hecho de que esa no era la voluntad de Dios. Entonces les decía dónde tenían que ir, dónde no tenían que ir. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor. Cuando Él decía no vayan para acá, tal vez alguien decía, pero yo quiero ir para allá, como en una ocasión Pablo. O hubo muchos que dirían, pero acá está esta necesidad. Pero el Señor no solamente te va a limitar, te va a decir sí o no por mandarte o por guiarte, no solamente por protegerte, no solamente por librarte de muchos dolores de cabeza, sino porque simplemente esa no es su voluntad. Y donde no está su voluntad, no está su bendición. Y donde no está su bendición, no va a haber fruto. Pase esto por tu mente un momento, hermano, amigo. Dios quiere que tú des fruto. Dios quiere que haya fruto de su palabra, de su presencia en ti. Y por eso en ocasiones te va a mandar a un lugar, te va a guiar de una cierta manera, y por eso en ocasiones te va a decir, por ahí no. Hay demasiadas veces que el Espíritu Santo nos impulsa en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu al fin, para que hagamos lo que pensábamos que no podíamos, o a veces hasta lo que no queríamos hacer. Pero el Señor nos va a impulsar. Pero también a la vez el Espíritu Santo es el que nos ha marcado una línea para no cruzar en el interior de la misma, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como decía yo, ¿verdad? Que nos impulsa. También nos ha marcado una línea en nuestro interior, nos ha marcado una línea en nuestro ser para no actuar, para no hacer lo que simplemente no es su voluntad. A la medida que la obra del Espíritu Santo obra en nuestras vidas, proporcionalmente así será quitada la ceguera espiritual de nosotros y conoceremos y andaremos en ella, en su voluntad, en la voluntad del Señor. Yo te invito para que en este tiempo te profundices en la voluntad de Dios. No vivas cegado, no vivas arriesgando tu vida, tu familia. No vivas limitado de la gracia de Dios. Vive en la abundancia, en la grandeza que hay en tu Dios, en mi Dios, en el Dios del universo. Hermano, te ruego que en tu casa, amigo, te ruego que en tu casa hagas lo que puedas. Ora. Es un punto que no mencioné aquí, no quise enfocarme completamente. Pero no hay mejor manera que empezar a orar, empezar a clamar
por la presencia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, hay un Dios en abundancia que quiere bendecirte, pero tenemos que quitarnos la ceguera espiritual y la obra la hace Él. Vengamos a Él en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.